Hola y bienvenidos a el video número 188. Tal vez se puede notar que hay una diferencia en cómo estamos iluminando el escenario aquí. Espero que es un poco mejor que antes. Pueden dejarme un comentario abajo para ver lo que piensan ustedes en cuanto al cambio. Vamos a seguir adelante esta semana. Estamos hablando de Juan 3:16. En el último video hablamos sobre unas palabras en la primera parte de Juan 3:16, que es autos gar agapesen, porque de tal manera amó. Y entonces miramos que la palabra gar o porque es asignando una razón, y la otra palabra de tal manera, autos, es un adverbio. Entonces un adverbio aumenta el verbo. Entonces estamos mirando que esta palabra autos es de esta manera, refiriéndose a lo que precede o sigue. Entonces tenemos asignado una razón por lo que precede o sigue. En cuanto a esto, lo que miramos antes de 1 al 15 y de 17 y adelante, lo que esta palabra quiere decir que hay un contexto en que debemos ver el versículo 16. Y entonces estamos hablando de todo esto, y la palabra agapao, que se traduce amó, o Dios amó, porque es en el masculino en este versículo. Y entonces Dios amó. La palabra agapao viene de agape, que es el sustantivo, y habla de un amor social para la gente de Dios. Entonces, cuando miramos todo esto en el contexto, otra vez, es imposible entenderlo como que si quisiera decir que Dios ama a cada individuo. Y cuando llegamos a 1 de Juan 5:3 y miramos lo que es ágape, porque Juan nos da la definición, dice, este es el ágape del Theos, que guardemos sus mandamientos. Y la palabra guardar aquí es terreo, es guardar sin cambio sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces miramos aquí que el amor de Dios es guardar sus mandamientos. ¿En qué manera? Que Dios hizo un pacto y va a guardar su pacto. Va a guardar su palabra hacia su gente. Y en su palabra dijo que iba a guardar un remanente, no a cada persona. Dijo que iba a salvar Israel. Y cuando hablamos de Israel, en el Nuevo Testamento es Israel espiritual, como hemos visto en Romanos capítulo 2, 28 al 31, creo. También lo miramos en Gálatas. Pablo habla de la iglesia que es el Israel de Dios. Entonces, y cuando hablamos de los escogidos, hablamos de eclesia, llamados fuera, estamos hablando de la esposa de Cristo. La iglesia es una mujer en las escrituras, es femenina. Y entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la esposa de Cristo. Y Dios escogió una esposa para su hijo, y su esposa no es cada individuo en el mundo, y ellos necesitan hacer una decisión que si quieren casarse con él o no. Este no es el asunto. La decisión es del padre, no de la esposa o de la novia. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esto el día de hoy y ver lo que dicen las escrituras. Vamos a seguir hablando sobre la palabra ágape y que en su contexto lo que quiere decir. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, te doy gracias por tu palabra, por guiarnos en ella, por mandar tu Espíritu a habitar en nosotros, para poder discernir lo que tu palabra dice. Te damos gracias por los recursos que nos has dado para poder estudiar tu palabra y así madurar y crecer en nuestra fe.
Te damos gracias por la obra que iniciaste en nosotros y tu promesa de llevar a cabo esta obra en la iglesia, en la esposa de Cristo. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando bien en el camino estrecho, donde fuimos llamados a caminar. Y te doy gracias que has depositado tu Espíritu en nosotros, Cristo en mí, porque aparte de Él no puedo hacer nada, pero con Él puedo hacer todo. Y te doy gracias. Ayúdame y ayúdanos a todos nosotros, la eclesia, matar el yo para caminar en el hombre nuevo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante esta mañana hablando sobre la palabra amar. Miramos autos, gar, agapesen. Agape es el sustantivo, agapao es el verbo. Y como miramos en 1 de Juan 5:3, habla de guardar los mandamientos. En esencia es obediencia, habla de ser obediente. Y Dios es... obviamente, si podemos usar esta manera de verlo, es obediente a toda su palabra. Dios va a guardar todos sus mandamientos y está esperando lo mismo de sus hijos, como miramos en 1 de Juan 5:3. Entonces, como dije antes, Dios hizo un pacto. Va a guardar su pacto hasta el fin. Dios profetizó todo lo que miramos en el Antiguo Testamento y va a guardar todo. Todo va a salir exactamente como Él desea. Todo como Él ha puesto en acción desde la fundación del mundo. Nada puede cambiar sus propósitos. Nada puede cambiar ni un momento de su vida, no puede cambiar nada. Entonces es Dios que está encargado, soberano es la palabra que usamos. Dios es soberano sobre todo, 100%. Dios es soberano. Entonces vamos a seguir hablando sobre este ágape de Dios. Entonces, vamos a 1 de Juan 3:1. 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 1. Notan lo que dice aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Notan, el amor que nosotros tenemos es algo que Dios nos dio. No es algo que nació en nosotros por casualidad. Es algo que Dios depositó en nosotros. Cuando miramos Ezequiel 36, Dios depositó en nosotros su espíritu, cambió nuestro espíritu, tomó nuestro corazón de piedra y lo hizo carne. Entonces, cuando regeneró el hombre, puso su ágape en el hombre. Es el ágape que lleva al hombre a obedecer. Como Dios dijo, te voy a hacer seguir mis mandamientos, hacer todos mis estatutos. Entonces, todo tiene que ver con la obra de Dios en su gente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo, cosmos, por esto el mundo, el cosmos, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, cuando miramos aquí cosmos, obviamente, en el contexto, tenemos que entenderlo muy diferente. Y aún aquí no quiere decir a cada individuo. Habla de los que no son elegidos. Ellos no conocen a Dios. No pueden conocer a Dios porque el Hijo no ha revelado Dios a ellos y Dios no ha arrastrado ellos a Cristo, como miramos en Juan 6:44 y Lucas 10:22. Entonces, me recuerda de algo cuando llegamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y miramos aquí en el versículo 10, y dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué no recibieron este amor? ¿Porque ellos no lo pidieron? No, es porque Dios no lo depositó
en ellos. Y entonces ellos andan sin ágape. Y noten lo que dice en el versículo 11. Por causa de esto, que no tienen ágape en sus vidas, Dios no regeneró sus corazones. Por causa de esto les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Entonces miramos, cuando juntamos esto con lo que acabamos de ver en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si el Padre no pone su amor en la persona anda perdida y muerta toda la vida. Dios tiene que regenerar el corazón. Y para ser un hijo de Dios, Dios tiene que engendrar sus hijos. No hay otra manera. Un muerto no puede pedir ser un hijo. Dios tiene que resucitar el muerto o la muerta de su muerte. Entonces no hay otra manera. Y entonces por eso que el cosmos no nos conoce, porque somos de Él. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a 1 de Juan 4, 7 al 19. 1 de Juan 4, 7 al 19. Y aquí leemos: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Otra vez, enfatizando el hecho de que el amor es de Dios, no es del hombre. Dios tiene que depositar su amor en el hombre, el ágape en el hombre. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Noten esto: todo el que ama es nacido de Dios. Entonces Dios tiene que depositar para ser nacido de Dios. Aquí miramos que Dios va a engendrar sus propios hijos. Y estos hijos van a conocer a Dios, como miramos en Juan capítulo 10, por ejemplo, que dice que las ovejas conocen la voz de su pastor y obedecen a su pastor. Y entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de los que recibieron el amor de Jehová. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ágape. Entonces, el que no tiene ágape no puede conocer a Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede conocer a Dios. Dios tiene que depositar su Espíritu en la persona. Y entonces, cuando hablamos de cosmos, la palabra cosmos, que quiere decir arreglo ordenado, o decoración, estamos hablando de la esposa de Cristo. Este es la que va a amar a Dios. Dios escogió la esposa de su Hijo y la esposa va a tener el ágape de Jehová en ella. ¿Dónde lo miramos? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, el versículo 7. Aquí miramos: el varón no debe cubrir su cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Jehová. Pero la mujer es la gloria del varón. Entonces, la esposa de Cristo es la gloria de Cristo. Ella es el arreglo ordenado. Ella es la decoración de Cristo. Entonces adorna a Cristo. Dios tiene que venir y cambiar el corazón de la esposa de Cristo, porque ella nunca va a salir de la oscuridad, como nos dice en Juan 3, 19 y adelante, porque ama la oscuridad. Es por eso que nos dice en Juan 6, 44 que tiene que arrastrarla hacia Cristo. Y dice en Lucas 10, 22 que Cristo va a revelar el Padre a ella. Todo tiene que ver con Dios haciendo esta obra en la esposa de Cristo, en este arreglo ordenado, en la decoración. Cuando miramos cosmos,
en los diferentes versículos en las Escrituras, específicamente en los escritos de Juan, miramos la variedad, como dije en el último video, es muy complejo, tiene mucha complejidad esta palabra cosmos. Y entonces no es simplemente definirlo como cada individuo, como muchos quieren, por Juan 3:16. Muy bien, los amados que miramos en las Escrituras son los aceptados en Cristo. Vamos a Efesios 1, 4 al 6. Efesios capítulo 1 del 4 al 6. Y aquí otra vez, vamos a ver que es la esposa de Cristo. Miramos aquí en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando de la esposa de Cristo, está hablando de la eclesia. Nos escogió, cuando miramos esta palabra escoger es eklegomai, y la palabra es seleccionar. Nosotros entendemos lo que es seleccionar, es tener una variedad de cosas enfrente de nosotros y seleccionar lo que nos agrada o lo que nos desea o deseamos, lo que deseamos y lo escogemos. Y se traduce elegir, escoger. No hay otra manera de ver esta palabra, escoger. Dios escogió. Entonces nos escogió en Él antes. Esta palabra antes es la palabra pro y quiere decir enfrente, antes de, delante, ante todo. Y entonces esta es palabra 4253 en el griego. No hay otra manera de ver estas cosas. Este no tiene que ver con conocer desde antes. Prognosco es escoger antes. Entonces es seleccionar en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en ágape. Entonces este es su propósito, es escoger para su hijo una esposa, limpiarla de toda su maldad. Por eso Cristo fue a la cruz y derramó su sangre. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el puro afecto de su voluntad. Esta palabra puro afecto es eudokia, es número 2107 y es satisfacción, deleite, amabilidad, deseo, propósito. Entonces, por su puro propósito de su voluntad, la palabra voluntad 2307 es telema, es determinación, activamente elección, alternativa, específicamente propósito, decreto, abstractamente voluntad, inclinación, querer, voluntad, agradar. Entonces, todo habla de la voluntad de nuestro Dios. No habla de la voluntad del hombre. Por eso rechazamos la mala doctrina de libre albedrío, porque en ninguna manera se puede sacar de esto libre albedrío. Es imposible. Todo habla de la voluntad de Jehová y su propósito desde la fundación del mundo. Entonces, no se puede negar esto. En estos versículos es muy, muy obvio. Entonces, vamos al versículo 6. Hizo todo esto para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra aceptos quiere decir, es número 5487 en el griego, es charito, y es otorgar gracia, investir con honor
especial. Investir con honor especial. Entonces Dios nos separó, esta es la palabra santo, nos hizo aceptos, como dice, investir con honor especial. ¿Por qué? Porque somos la esposa de su Hijo. Él está obrando en ella por medio de la cruz, la obra de Cristo en la cruz, nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra amado es el agapao. Entonces es ho agapao. La palabra ho es número 3588. Es el artículo definido. Y la palabra agapao se traduce amado. Y entonces nos hizo aceptos. Fuera de esto, nadie va a ser aceptado en el reino de los cielos para ser esposa de Cristo. Entonces miramos todo esto, que Dios no ama a cada individuo, ama a la esposa de Cristo, la que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Como hemos visto en estos versículos, los voy a leer de nuevo, todo completo sin interrumpir con un comentario. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien claro lo que dice Pablo aquí. O rechazamos las palabras de Pablo y así rechazamos todo el Nuevo Testamento, o aceptamos que esta es palabra inspirada por Jehová, es igual al nivel de las Escrituras del Antiguo Pacto, y que Dios tiene un propósito para los gentiles desde la fundación del mundo, de salvar un remanente de las naciones para ser hijos adoptados. Como hijos adoptados, ¿qué quiere decir? Pues somos judíos espirituales. Otra vez, no podemos negar estas verdades. Si yo fui adoptado en esta familia, yo soy judío, no por naturaleza, sino por adopción. Tengo como parte del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de la circuncisión. Yo también soy circuncidado en el corazón. Entonces somos parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, otra vez, podemos ver que el plan empezaba desde la fundación del mundo, va a terminar cuando la última persona que Dios puso su nombre en el libro de la vida, cuando esta persona nace de nuevo, entonces ya va a llegar el fin. Yo creo que estamos muy, pero muy cercas a este fin. Muy bien. Como miramos aquí, Dios no ama a cada individuo. Vamos a 1 de Juan 3:12. 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 12. Aquí leemos: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y entonces aquí miramos que el amor de Dios es para los que obedecen, los que, como dice aquí, las obras malas de su hermano, como miramos en versículo 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Dios no amó a Caín, no amó a Esaú. Entonces,
interpretar Juan 3:16 como si estuviera explicando a nosotros Cristo que Dios ama a cada individuo es menospreciar su palabra, es equivocarse en la interpretación, porque obviamente no amó a Caín, no amó a Esaú. Estas son dos personas, entonces es imposible decir que él amaba a cada individuo. Simplemente no se traduce a Juan 3:16 así. Vamos al Salmo 5:5. Salmo 5:5. Y aquí leemos lo que el salmista escribió acerca del amor de Dios, o mejor dicho, el odio de Jehová. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Entonces Dios aborreció a Caín. Aborreció y aborrece a los hombres que leemos de ellos en Judas 1:4. Aborrece a todos los que no tienen ágape en sus corazones. Todos son los que obran iniquidad. Hay un montón de personas que Dios aborrece. Entonces, llegar al punto en Juan 3:16 de llegar al punto de pensar que Dios ama a cada individuo es echar todos estos versículos por la ventana y formar una doctrina equivocada y falsa y así enseñar al mundo lo que quiere decir. Entonces, es lo que miramos hoy en día y simplemente es algo que me frustra, que la iglesia está tan ciega que no puede ver estas cosas. Muy bien, vamos a terminar con Salmos 139, 21 y 22. Salmos 139, el versículo 21 y el versículo 22. Nos dice aquí: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco con perfecto odio. Los tengo por enemigos. Entonces, aquí tenemos a David diciendo que él aborrece a los que Dios aborrece. En el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña a odiar lo malo y amar lo bueno. Y entonces ya miramos otra vez en el Salmo 5:5 que los que obran iniquidad, como dice aquí, no estarán delante de tus ojos y Dios los aborrece. Entonces nosotros también debemos aborrecer a los que obran iniquidad. Debemos alejarnos de ellos y no andar en koinonía, no andar como amigos de ellos. Cristo, de hecho, en el Nuevo Testamento, Cristo dijo, ¿quiénes son los que son mis amigos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, nosotros que somos de la iglesia tenemos que guardar con quién andamos. Y como el dicho mexicano dice, dime con quién andas, te voy a decir quién eres. Entonces, yo ando con Cristo. Debo demostrar las obras de Cristo. Debo de demostrar por mi vida que Dios me ha regenerado. Y empieza con lo que creo en cuanto a las Escrituras. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.